En el parágrafo 10, y ahora ya comenzando de lleno con la exposición, ¿sí? Tengo el texto alemán, pero acá voy a ponerme a mano también la traducción, voy a usar la de Carmen Paredes, parágrafo 10, ¿sí? Bien. Ahora sí, ya con el parágrafo 10, y habiendo hecho este extenso prolegómeno a las formas de la voluntad subjetiva, ¿sí? Este prolegómeno en el cual me refería al concepto de la voluntad y a qué es la voluntad, ¿sí? En el parágrafo 10, ¿sí? Que dice una manera de expresar este carácter híbrido y cuasi contradictorio de las determinaciones naturales espontáneas del propio pensar, de la propia autoconciencia, ¿no? Dice, este contenido, la determinación diferenciada de la voluntad, es en primer lugar inmediato. Dice, así la voluntad es sólo libre en sí, an sich, o para nosotros, o es en general la voluntad en su concepto, ¿sí? Tan solo en tanto la voluntad se tiene a sí misma por objeto, es para sí lo que ella es en sí. Esto se complementa con el parágrafo siguiente, el 11. El 10 y el 11 en ese sentido forman unidad, son dos parágrafos que se refieren ambos de manera exclusiva al momento del contenido inmediato, es decir, al impulso y a los impulsos e inclinaciones de la propia autoconciencia, ¿no? Entonces acá en el parágrafo 10 lo describe, dice que la primera determinación de la voluntad y del espíritu real, de la actividad de pensar como un agente real, es inmediato. Entonces dice, y de esta manera la voluntad es solamente en sí misma libre, porque la libertad justamente consistía, es definida como ese tercer momento del concepto, el momento de la negatividad absoluta, es decir, de la reducción de lo determinado a autodeterminación del pensar que lo piensa, o, si se quiere, al momento de la manifestación o del develamiento de que la determinación, aunque se presenta en un primer momento como lo negativo y lo diferente del pensar que la piensa, es en realidad, y nunca fue otra cosa en realidad, que una determinación del propio pensar. Y esto es la libertad. Pero Hegel lo que está diciendo es que en la determinación que es propia de la autodeterminación de la voluntad, que como por el hecho de presentarse a pesar de ser la propia, como inmediata, entonces dice la voluntad es sólo en sí misma libre. Es libre porque el que una determinación sea una autodeterminación, eso es justamente la definición de la libertad. Es que aquello frente a lo cual se enfrenta y se relaciona el pensar, en realidad es una determinación del propio pensar. Y en cuanto a esa determinación es una autodeterminación, esa es para Hegel la definición de la libertad. Es decir, que no hay nada ajeno o extrínseco a uno que pueda actuar sobre uno de modo tal que lo coaccione o lo coarte. En la medida en que esa determinación es la determinación de uno mismo, no puede no ser libre porque esa determinación es la de uno mismo, ¿sí? Entonces, a pesar de que esto es el impulso, en la medida en que tiene la forma de la inmediatez que le aparece a la voluntad como algo inmediato, entonces es en sí mismo libre, es decir, an sich, implícitamente libre. O dice para nosotros. ¿No? Esto del para nosotros es una fórmula que aparece mucho, por ejemplo, en la fenomenología del espíritu. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, los que estamos leyendo la filosofía del derecho. Es decir, los que han logrado elevarse a la filosofía y retrospectivamente pueden entender, comprender el conjunto o el sistema de las ciencias filosóficas. Para esa persona, si eso somos nosotros. Entonces nosotros sabemos que la voluntad es libre, pero nosotros lo sabemos, por eso para nosotros es libre. Pero para ella no, es en sí misma, es virtualmente libre. ¿Sí? O dice la libertad en su concepto. La oración final del parágrafo 10 ya remite anticipadamente al final del proceso de la voluntad subjetiva, es decir, a lo que en la introducción a la filosofía del derecho Hegel expone,
presenta por primera vez en el párrafo 21 y en los párrafos subsiguientes. Eso corresponde en la exposición de la enciclopedia, la filosofía del espíritu subjetivo, en la edición final, la edición del 30, a la forma del espíritu libre, ¿sí? Es decir, al final, la resolución del proceso de la voluntad subjetiva. En el párrafo 10 decía, la frase final dice, recién cuando la voluntad se tenga a sí misma como objeto, van a coincidir su ser en sí y su ser para sí. Entonces digo, acá ya hay una referencia anticipada al final de ese proceso y también en qué consiste, de alguna manera. Es decir, en la resolución de la disociación en dos particularidades de los dos momentos de la voluntad. Es decir, los que Hegel expone en los párrafos 5 y 6 respectivamente. Es decir, en el párrafo 5 Hegel expone el momento de la voluntad en cuanto pensar, en puro pensar vuelto sobre sí mismo. En el párrafo 6, eso es en el 5 el anterior, ¿no? En el párrafo 6 Hegel expone el momento de la determinación, es decir, del contenido de la voluntad. Esos dos momentos son puestos como tales recién cuando el proceso de la voluntad ponga como tal a la reflexión sobre sí misma la forma y se ponga a sí misma como forma abstracta frente al contenido, y eso es el libre albedrío, y ponga correlativamente a los impulsos como elegibles, ¿sí? Y eso va a suceder recién, va a suceder un poco después, cuando se disocien estos dos momentos como dos particularidades. Pero aquí, en el comienzo de las formas y del contenido de la voluntad, esos dos momentos están unidos. Todavía la voluntad no los ha, el pensamiento, la actividad de pensar no los ha puesto como tales. Por eso en el párrafo siguiente, en el párrafo 11, que él va a decir que la voluntad es en sí misma, in sich, finita. Esa finitud, esto lo aclara Hegel en la observación al párrafo 10, esa finitud consiste justamente en que esos dos momentos no han sido puestos como tales y no han sido resueltos desde esa disociación abstracta, sino que ahora están presentes de manera inmediata. ¿Sí? Ahora están presentes de manera inmediata, y por eso la propia forma de la voluntad inmediata, que el impulso, la inclinación, contiene como tal esa disociación, pero no como puesta, ¿sí? Entonces, esa separación entonces entre lo que es la voluntad, esa separación entre lo que sería para sí la voluntad y lo que es realmente en sí, es decir, a ver, más claramente, esta separación de la voluntad tal como es en sí misma, que es libertad, es posición de lo determinado como autodeterminación. Ese es el en sí de la voluntad, eso es lo que define al espíritu libre, al espíritu que es autodeterminación en lo otro, en lo determinado. Ese es el en sí, eso es lo que realmente es la voluntad. Pero en este momento, donde esa actividad de estar poniendo al otro como una autodeterminación de sí, o estar revelando al otro como una autodeterminación de sí, eso está presente ahora de manera inmediata, es decir, no puesta, no manifestada como tal. El impulso, los contenidos inmediatos de la voluntad son eso, contienen eso, pero no están puestos. Entonces, la voluntad, el impulso inmediato, digo, contiene esos dos momentos como no desarrollados, como no puestos, como no manifiestos para el propio sujeto. Por eso Hegel dice aquí en el párrafo 10 que esto lo sabemos nosotros, es para nosotros, pero no para el propio sujeto. Y en eso consiste, en este caso, la finitud. La finitud va a ser puesta como tal
cuando el espíritu finalmente ponga, ¿sí?, y se manifiesta expresamente que es estos dos momentos, el 5 y el 6, ¿no? Es decir, el pensar y la determinación que el pensar piensa. Pero eso, y por eso más adelante Hegel va a decir que cuando la voluntad esté llegue a ese estadio, que es el estadio del libre albedrío, va a ser una contradicción. Esa contradicción está presente, acá Hegel no la denomina como, todavía no la describe, no la caracteriza como contradicción, pero es de alguna manera una contradicción que va a ser puesta. Recién cuando sea puesta, Hegel la va a caracterizar explícitamente como una contradicción. Aquí no está presente como una contradicción porque está de manera inmediata. Entonces, recién cuando el espíritu ponga los dos momentos, el del puro pensar y el de la determinación del pensar, como tales de manera abstracta, esa finitud va a ser explicitada. Pero en este estadio, y a esto se está refiriendo Hegel en este párrafo 10 y en su observación, esos dos momentos todavía están contenidos, están implicados, pero no han sido puestos como tales. Y el que estén contenidos, entonces, en eso consiste justamente la finitud, ¿sí?, la finitud de la voluntad, de los tres momentos de la voluntad en este estadio, ¿sí? El pensar, lo que el pensar determina, la determinación que se le presenta al pensar, es decir, aquello que el pensar piensa que siempre es una determinación, y el que el pensar ponga y manifieste que esa determinación no es lo otro, lo abstractamente otro, lo extrínseco, lo negativo de sí, esos tres momentos que definen el concepto de la voluntad, en este estadio, dado que es la pura inmediata, el contenido inmediato, eso ya están los tres contenidos, solamente que no han sido todavía revelados como tales. Y el que estén contenidos, en eso consiste la finitud de la voluntad, de los momentos de la voluntad, que en este estadio pueden ser descritos como un desfasaje entre lo que la voluntad es realmente, que son esos tres momentos del 5, 6 y 7, es decir, el pensar, la determinación para el pensar y la revelación y posición de que esa determinación no solamente es para el pensar, sino que es del pensar. Por eso este lenguaje de Hegel de an und für sich, ¿no? En y para sí. Aquí esos tres momentos del pensar, la determinación para el pensar y la determinación que no solamente es para el pensar, sino que el pensar se da cuenta que es del propio pensar y por lo tanto es para el pensar y del pensar. Todos esos momentos ahora están presentes de una manera inmediata. Y entonces en este estadio, esta finitud contenida se revela, por así decirlo, en la disociación, ¿sí?, entre lo que la voluntad es en sí, es decir, los tres momentos, y lo que en este momento está haciendo para ella misma. Para ella misma no es eso, es un autodeterminar inmediato, un autodeterminar espontáneo. Somos nosotros los que nos damos cuenta que eso en sí mismo contiene los tres momentos y contiene entonces esta finitud y esta contradicción que va a ser explicitada luego. Pero para el propio pensar en ese momento no existe eso, y por eso la finitud en este estadio consiste en el desfasaje que nosotros conocemos entre lo que el espíritu está haciendo para sí, la voluntad está haciendo para sí, aquello de lo que ella misma es consciente, que es del autodeterminarse inmediato, lo cual de suyo ya es una contradicción que va a ser puesta. El autodeterminarse es una actividad, es una mediación, pero aquí se está presentando en el impulso, en la inclinación que se presenta espontáneamente al propio sujeto, eso no está puesto como tal, por eso aparece como una autodeterminación, pero al mismo tiempo como inmediata, es decir, como no puesta. Entonces, este desfasaje entre
del modo como la autodeterminación le aparece al propio sujeto, su autodeterminación le aparece al propio sujeto porque le aparece de manera inmediata, y lo que esa autodeterminación inmediata realmente es, lo que es an sich. Y en esto consiste, digo, en este estadio la finitud, ¿sí? La finitud de la voluntad, y Hegel esto lo expresa de manera más clara en la observación al parágrafo 10, y Hegel aclara que este desfasaje, en realidad la voluntad o el espíritu real, efectivo, autodeterminado en sí mismo, todavía no ha tomado conciencia de eso. Por eso somos nosotros los que sabemos eso. El espíritu va a tomar, cuando tome conciencia, va a poner esos dos momentos como enfrentados, el espíritu como pensar puro y el espíritu como determinación. Esa va a ser la contradicción del espíritu en el momento del libre albedrío y del impulso que se le presenta al libre albedrío para ser elegido. Eso va a ser puesto y explicitado luego, pero aquí ya está presente, solo que nosotros sabemos que está presente. La propia voluntad, el propio agente pensante, real pensante, que eso es la voluntad, o el espíritu como voluntad, no es consciente de eso aquí. El espíritu aquí conoce una autodeterminación que es decir, su propia determinación, pero la conoce como inmediata. ¿Sí? Entonces aquí está en esto consiste la finitud que no lo es presente como tal al propio espíritu. Bien, con eso doy en principio por concluida la exposición del parágrafo 10 y de su observación.